este espacio le dedicamos el tiempo a un videoanálisis que recibimos de España del IE Business School. En esta ocasión, el profesor Gonzalo Garland, que ya estuvo aquí con nosotros, conversará sobre inflación. Nos dará un panorama de lo que está pasando en el mundo y de los riesgos que genera la inflación, que a su vez está generando un proceso inverso, es decir, estanflación. Hay países que, como el nuestro, por ejemplo, que han reaccionado bien ante la inflación, han podido controlar de alguna manera sus precios y han podido encarar la inflación que viene producto de la globalización, no la inflación que proviene de producto de acciones internas, sino sobre todo aquella producto de la globalización, como por ejemplo, producto del aumento de los precios del petróleo. En otros países, y en Europa en particularmente, no han tenido el éxito que nosotros tenemos acá. Pero a ver, escuchemos qué es lo que dice el profesor Garland y saquemos nuestras propias conclusiones. Últimamente se está hablando nuevamente del fenómeno de la estanflación. Entonces, lo primero es definir qué es la estanflación. En realidad, técnicamente, estanflación es la combinación de un estancamiento económico con inflación alta. Esto quiere decir es una combinación de alta inflación con alto desempleo y poca actividad económica. En realidad, la palabra estanflación viene de su palabra similar en inglés, que es stagflation, de stagnation, que es estancamiento, y inflation, que es inflación. Realmente esta combinación no es la más cómoda desde el punto de vista de política económica. En política económica estamos más acostumbrados a que cuando crece la economía, hay mucha demanda, entonces hay crecimiento económico y menor desempleo acompañado de incremento de precios porque todo el mundo quiere comprar. Por el contrario, la recesión económica está asociada con baja inflación. Es por eso que la combinación de estancamiento con inflación es menos usual. En realidad, hoy en día el problema de la estanflación no es un problema importante en los países emergentes, sino fundamentalmente en los países desarrollados. Los países emergentes lo que tenemos es inflación alta, es cierto, en muchos países, debido al incremento de los precios del petróleo y debido al incremento de otros precios de materias primas, pero está siendo acompañado de un crecimiento robusto y en consecuencia no se podría definir de ninguna manera como estanflación. El problema de la estanflación o la amenaza de la estanflación estos días está más en los países desarrollados, donde no se termina de salir completamente de la crisis de los últimos años y al mismo tiempo la inflación está aumentando. Las situaciones de esta inflación normalmente se producen por incrementos en los costes, es un fenómeno de oferta, es decir, al aumentar los precios del petróleo aumentan los precios del transporte, de la energía y en consecuencia aumentan todos los precios y esto hace que baje la demanda y la economía de alguna manera se estanque. Ahora, de cualquier manera, sí hay un cierto acercamiento a una situación que se podría definir como estanflación en los países desarrollados, pero no en la magnitud que se produjo en los años 70 y 80 con los shocks de petróleo, con lo cual es una cierta amenaza, pero no creo que deba preocuparnos excesivamente de momento, a menos que la incertidumbre política, por ejemplo, en el Medio Oriente, lleve a continuos incrementos de los precios de petróleo, en lo cual esto se podría convertir en un fenómeno de estanflación un poco más serio. Es muy interesante todo el análisis que hace el profesor Garland desde el IE Business School. Creo que es un tema que tenemos que seguir debatiendo y sobre el cual debemos continuar pidiendo información. Con certeza nos comunicaremos con los profesores académicos de España para que nos envíen más temas para que los sigamos discutiendo.